Las Amanecidas. Ellas son tres mujeres muy diferentes que se unen en ser madres y comparten la discapacidad en sus hijos. Las Amanecidas abren su corazón y dan acompañamiento en este camino que nadie elige, pero que muchos viven. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a todos los seguidores de Las Amanecidas. Este es el episodio número 10 y nuestro tema el día de hoy es búsqueda de la salud en la discapacidad. Yo soy Lupita Humildad y me complace saludarles. Yo soy Cori Santiesteban. Hola, ¿cómo están? Y yo soy Alejandra Quiroz. Y bueno, el objetivo en este episodio de Las Amanecidas es entender la diferencia entre salud y discapacidad. La típica, ¿está enfermito su niño? No, solo es cuadripléjico. No tiene tos, no tiene fiebre, ¿no? Sin embargo, también entra el tema de terapias y mantener a nuestros hijos dentro de la discapacidad en un ambiente, pues con una calidad de vida, de alguna manera. Esa mentalidad a la que terminamos llegando, donde decimos, bueno, yo le voy a dar terapia de lenguaje a mi hijo, pero no espero que hable. Con la terapia del lenguaje yo espero que él por lo menos respire mejor o coma mejor, o sabes que estoy haciendo tanta terapia o estoy dando tanto medicamento que no estoy viendo resultados, solo me está comiendo el tiempo, debo detenerme. Por ahí es donde queremos llegar hoy, esa toma de decisiones, y que creo que en algún momento de la discapacidad colapsamos, tenemos que soltar, reiniciarnos y volver a empezar. Por ahí vamos. Bueno, yo creo que el tema de la salud se vuelve, o por lo menos en mi caso así fue, se vuelve una obsesión para una mamá especial, ya que es una lucha, una búsqueda exhaustiva. Buscar la salud es algo que cuesta. Como dicen por ahí, no todos los niños nacen sabiendo respirar. Entonces, desde ahí, pues por supuesto que se convierte en una obsesión para una. Cuando los niños no tienen un lenguaje a la edad esperada, a lo que comúnmente... Al promedio, ¿no? Pues es muy difícil porque los niños no pueden explicarte si les duele algo, qué sienten, qué necesitan. Entonces todo se vuelve mucho más complicado. Aparte, pues obviamente por la misma discapacidad, o en mi caso por la prematurez de mis hijos, pues los problemas médicos, como bien lo decías, no era una gripe, no era una tos, eran cosas realmente complicadas, graves, peligrosas. Entonces, de entrada, el lenguaje médico me están hablando en chino, es muy difícil de entender. Te están hablando de cosas que universo no entiendes, paralelo, ¿no? Total. Que no sabes, que ni siquiera sabías que existían. Y sobre todo es algo que no esperas, porque al final de cuentas te están diciendo tus hijos no están bien y hay que hacer algo. Entonces, pues todo eso a mí me asustó, me dio muchísimo miedo, creó muchísima confusión, incertidumbre. Entonces, pues desde ahí empieza mi búsqueda por la salud de mis hijos. Aparte de todo esto, está el tema de que los análisis, los estudios médicos son bastante caros. No todos están disponibles a la mano, por lo menos en la ciudad donde vives. Entonces hay que buscar especialistas, hay que empezar a informarte, hay que empezar a ver, y todo esto sin dejar de cuidar a los niños. Pues en mi caso, uno de mis hijos, ya lo he dicho, ha estado operado 9 veces, 9 veces ha entrado a quirófano él. Yo espero que no haya una 10ª, pero pues, solo Dios lo sabe. Entonces, por supuesto que a mí lo que más me importaba era que mis hijos estuvieran bien, que estuvieran sanos. La discapacidad pasaba a segundo término. Uh-huh. Y el camino recorrido pues llevó años llegar a ese punto. Una vez que ya mis hijos, yo podía decir, ya están sanos, están bien, los tengo aquí en casa, están creciendo bien, están comiendo bien. Bueno, entonces sigue buscar la salud por el lado de las terapias, que fue cuando yo recibo el diagnóstico de discapacidad, más o menos a los 4 años de edad de mis hijos. Entonces, pues, de nuevo me hablan de cosas que desconozco y que por supuesto asustan, porque el primer panorama que te dan es desalentador, ¿no? Sin esperanza alguna, tus hijos no van a hablar, tus hijos no van a caminar, tus hijos no van a hacer esto, no van a hacer el otro, no te van a entender, no van a poder hacer nada. Pero pues empieza a trabajar y así es como
como una comienza este caminito llamado discapacidad. En un primer momento a mí me recomiendan muchísimas terapias y por supuesto todo este miedo, este desconocimiento, estas ganas de que mis hijos salieran bien, pues dije, pues las hago todas. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta el matrimonio, cuesta muchísimo. No, y cuesta expectativas que no se cubren, ¿no? Aún así dije, bueno, eso es lo que necesitan, pues vamos. Comienzo de una forma muy apresurada con terapia de lenguaje, terapia neuromotora, conductual, ocupacional, bueno, en fin. Y sobre todo que un solo doctor o una sola clínica, pues no te las ofrecía todas. Entonces era buscar de una por una, pagar una por una, acomodar horarios de una por una. Y fue pues bastante complicada esa etapa. Yo con la esperanza de que sirviera, porque una como primeriza en todo esto, lo que quiere es ver resultados rápido, ¿no? O sea, ya me estás diciendo que ocupa terapia de lenguaje, te lo voy a llevar, o sea, haz que hable, ¿no? Entonces sí se convirtió en una obsesión muy fuerte para mí, hasta que me di cuenta, pues que no era por ahí el caminito. Aparte de que me estaba, lo he dicho, sé que suena, no sé. Amiga, la discapacidad nada suena bien, así es que dilo sin filtro, dilo como es, porque creo que ahí coincidimos, convergemos todo el tipo de discapacidades. Era dinero perdido, sin embargo, pues no era importante, o sea, no estaba dejando sin comer a mis hijos, ¿no? Entonces se podía intentar, pero también me di cuenta que estaba perdiendo tiempo y que estaba perdiendo libertad y que mis hijos estaban perdiendo pues parte de su infancia, ¿no? Porque yo les estaba exigiendo demasiado, los doctores les estaban exigiendo demasiado, yo les exigía a los doctores que quería resultados, yo le exigía a mi marido que necesitaba dinero para pagar todas las terapias 3 veces. Entonces, y me estaba exigiendo a mí misma de que aguanta sin dormir y moviéndote de un lado a otro y yendo y acomodando horarios. Entonces fue la locura, fue muy difícil hasta que yo dije, esto no es lo que quiero ni para mí ni para mis hijos. Los avances realmente fueron mínimos en cuanto a lo que se prometía, porque pues todas las terapias prometían cosas que realmente no podían cumplir, pero yo en ese momento no lo sabía. O sea, mi ignorancia en el tema tuvo mucho que ver en un primer momento. Entonces entendí que en realidad para los doctores todo esto, bueno, por lo menos en ese momento, era un negocio. Eran 3 pacientes que estaban teniendo diarios de distintas cosas y sabían que ni en un mes, ni en 2, ni siquiera en un año se iban a ver grandes avances, pero eso no me lo decían. Entonces ellos pues lo veían por el tema de sus ganancias, ¿no? Me di cuenta pues que no todas las personas que dicen ser expertas son expertos, en realidad. Te pueden presumir grandes licencias, maestras con cargos importantes dentro de la escuela, terapeutas con mucho renombre, doctores igual, reconocidos. Y finalmente, no, lo digo abiertamente, no todos tienen la capacidad, no todos saben, no todos quieren saber, no a todos les interesa. Y falta muchísima empatía en todo ese lado. Entonces me fue llegando así como, como pequeñas luces que me mostraban que no era eso lo que yo quería. Así que pues le puse fin cerca de los 5 años. Más o menos un año y medio duraron todas estas terapias de todos los días y era la locura porque pues mi esposo trabajaba todo el día y teníamos que recorrer a veces grandes distancias de un lugar a otro y tratar de acomodar los horarios para que los 3 estuvieran en algún lugar trabajando. Precisamente como el tema de salud era complicado, sobre todo con Diego, porque él ya para ese momento pues él ya tenía hidrocefalia y todo esto. Entonces se me permitía entrar
a estas sesiones. Entonces yo veía qué hacían los terapeutas, cómo lo hacían, qué materiales usaban, y fui aprendiendo, ahora sí que solo viendo, porque me sentaba en un rinconcito, estaba en silencio, y a veces entraban en crisis los niños y se me pedía no intervenir. Y para mí era muy difícil verlos gritar, llorar, entrar en crisis y no hacer nada. Reconozco que muchas veces me metí y por eso tuve muchos problemas con varios terapeutas, porque pues simplemente no podía dejarlo así. Y sobre todo porque yo sabía cómo calmarlos y les decía a los terapeutas, oye, es que así se va a calmar. Es que no, se tiene que autorregular solo y no sé qué. Entonces... Me chocan esos. Sí, nos minimizan como si fuéramos ignorantes, como si nos supiéramos y nos hacen a un lado. No, es la soberbia del sector Así salud, es, ¿no? O sea, es. y creo que México la tiene súper potencializada. No soy medinchista, no lo soy, pero y creo que quienes pertenecen al sistema de salud desearían realmente tener una regulación que también a ellos los proteja y no los deje solos con los bretes en los que se meten, pues. Porque digo, nadie estudió ni para terapeuta, ni para enfermero, ni para médico, para decir, voy a ver cómo le arruino la vida a mis pacientes y a sus padres. Al final del día, caen dentro de un sistema que necesitaría en México estar más unido, más respaldado. Y en este caso, pues los pacientes y los usuarios y los, y los clientes que son los padres tendríamos pues una recompensa más honesta, ¿no? Sí, en eso, pues empecé a ver muchísimas cosas que no encajaban con lo que se prometía, con lo que yo estaba pagando, con lo que yo estaba, más allá de invertir dinero, era el tiempo. A mí, mis hijos estaban creciendo dentro de estos salones de terapia y no lo... Estaban dejando de ser niños, de jugar, de ser ellos. Sí, se estaban convirtiendo en pacientes 24/7. Y todo porque yo me negaba a que fueran diferentes. Entonces, todo eso me sirvió también para conocer a mis hijos, porque en casa, mientras estábamos en casa, pues ahora sí que todo estaba bien. Las crisis realmente eran muy pocas. Entonces yo empecé a ver qué no les gustaba, qué es lo que rechazaban, qué pasaba antes de la crisis, porque muchas veces eran... y yo por eso recomiendo a todos los mamás y papás que nos están oyendo que entren a las sesiones, que conozcan lo que está pasando, porque muchas veces el terapeuta no llegaba de la mejor manera y era él el que detonaba la crisis. Entonces, y tú dices, ay, pues qué vergüenza decirle, pero a mí no me daba vergüenza, yo sí le Ese es otro tema que vamos a hacer. Sí. Luego le vamos a buscar el nombre, ¿no? Pero es esa sensibilidad que desarrollan los niños con discapacidad y que después con Ian lo viví tal cual, ¿no? Y me imagino con Enrique igual. Así que tú dices, no, es que el detonante es que yo sé el ánimo que tú traes. A cualquier persona que los rodee, uno como mamá aprende ese lenguaje, ¿no? Pero ya después dices, híjole, si era el terapeuta, si era el doctor, si era la señora o el señor que le pasó por un lado mientras yo lo llevaba de la mano. O sea, va a ser otro tema, lo prometemos. Sí. Entonces, claro, todo eso lo fui aprendiendo, fui observando, fui conociendo, no nada más la técnica que usaban o la terapia o el método que utilizaban, sino también fui conociendo a mis hijos y fui conociéndome a mí misma, porque de repente me empiezan a decir todas estas terapias y todo lo que había que hacer y yo dije, ¿cómo voy a aprender a hacer todo esto? ¿Cómo voy a hacerlo yo sola con los tres? Y resulta que, por supuesto, fui muy buena, que sí fui una muy buena alumna, sí aprendí. Entonces yo cuando decido dejar de tajo todas las terapias, pues de entrada lo primero que hubo fue un descanso emocional, tanto de mis hijos como mío. Volvimos a estar en casa los cuatro todo el día, pues mi esposo pues trabaja, pero él también estaba en casa. En él sí no cambió nada, tenía que seguir. Te queremos, Juan, te queremos. No, pues ya no tenía que salir rápido de su trabajo, no tenía que pedir estos permisos porque había también que llevar le cambió a los la vida niños. a él. Ajá. Entonces todo se relajó emocionalmente. En el tema dinero, pues, ¿qué te digo? Ya hubo grandes ahorros y sobre todo... yo ahorros, dije, como quien dice ahorros así, ¿verdad? Habría que revisar, pero te entendimos. Entonces, pues todo esto, todo ese
año y medio de arduo trabajo diario, porque era todos los días, o sea, a veces hasta en domingo se podía encontrar los horarios que se acomodaran para los 3, o sea, porque todo es por 3 aquí conmigo. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer algo. Yo no soy especialista en todos estos métodos, en estas técnicas, pero llevo un año viéndolo, aprendiendo, conociéndolo. Entonces, pues me voy a aventar. Voy a hacer mi propio material en casa, porque obviamente, aunque mucho material actualmente está a la venta, pues es caro. Entonces, y hay muchas cosas que tú puedes hacer. Y ahí dentro de las terapias aprendí a hacerlo. Entonces, como lo principal para mí era que mis hijos hablaran, que por supuesto pues nunca sucedió dentro de la terapia. Yo empiezo a acomodar un poco del método Teach y el método PEX, que son estas cosas de los pictogramas. Pero en ese método, el pictograma pues te lo va separando por cada acción. Yo, fulanito, quiero agarrar esta pelota roja. Entonces, pues para mí era complicado y era muchísimo tiempo porque era 1 por 1. O sea, robotizado todo. Sí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Necesito agilizar este proceso. Entonces hago yo sola, desde cero, una carpeta de lenguaje enorme que la separé por categorías. A letras, números, colores, formas geométricas, comida, acciones, lugares del mundo, animales, emociones, oficios. Sí, todo esto, pero dije, si quiero ver resultados rápido, no puedo agarrar estos dibujitos que me dan los pictogramas. Entonces yo lo que hice fue tomar fotos de cosas reales de mi casa, cosas que ellos conocían. Y por ejemplo, en esta categoría de acciones, que es leer, cortar, barrer, todo eso, eran ellos, les decía, agarra la escoba y ponte a barrer, y le tomaba la foto. Agarra las tijeras y ponte a recortar, y le tomaba la foto. Entonces ellos se veían a sí mismos o a sus hermanos haciendo todo esto. También recuerdo fotos de los integrantes de la familia y todo eso. De hecho, está comprobado que tomarle la foto a los niños haciendo esas secciones y enseñárselos como pictogramas funcionan más que ver a un monito o una monita haciéndolo. Es 1000 veces mejor para ellos porque se dan cuenta que ellos son los que tienen que hacer eso. Entonces, es súper recomendado para todos. Pues esa carpeta de lenguaje que tardé como 2 meses haciéndola, la decoré, le puse muchísimos colores, calcamonías y 1000 cosas, porque yo peleaba mucho con los doctores de que me decían, es que necesitan paredes blancas para concentrarse, y es que necesitan juguetes sin ruido y sin luces y bla, bla, bla. Y yo decía, o sea, a mis hijos les encanta el desastre, todos los colores, los arcoíris y las luces y todo eso. Todo muy Montessori te decían que lo hicieras. Y yo, no quiero nada blanco, ninguna pared blanca, todo era de colores en mi casa. Como lo dije en el programa de Adecuando Espacios, yo tenía en la sala, que era el lugar donde más tiempo pasábamos, cartulinas con figuras, con colores, la televisión todo el día prendida, ellos con 1000 juguetes de Fisher Price, que son los más escandalosos, y todos prendidos al mismo tiempo. Y yo hablé y hablé y hablé, porque cuando ellos no hablaban, si yo no decía nada, había un silencio que a mí me volvía loca. Entonces, todo era ruido, todo era colores, y me valía, ¿no? Que decían eso de las cosas blancas y para que pusieran atención. Eso fue una de las cosas que hice. Yo adapté la terapia de juego con mis hijos. Primero lo hice de forma individual, siempre respetando su tiempo, su ritmo, si querían trabajar, si no querían, si querían más al rato. Hasta que dije, bueno, vamos a hacerlo tipo escuelita, porque yo tenía también mucho conflicto con eso de que ellos no tienen juego simbólico. Y yo sí quiero que mis hijos tengan juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Esto de imaginarte jugar a la escuelita, a la cocinita, a la mamá. Que agarras, por ejemplo, un avioncito en caso de niños y que el niño haga eso es el juego simbólico. Y lo aterrice. Supuestamente los terapeutas, así tiene que jugar un niño. Si el niño agarra el avión y lo tiene aquí como carrito, está mal. Entonces, no es una pendejada. Entonces yo tenía mucho conflicto con eso. No le digas a ser terapeutas, güey.
Y yo decía, no, pues claro que quiero que jueguen como son los juegos. O sea, a mí me vale lo que supuestamente diga la teoría. Así es. Entonces yo compré, para empezar, compré muebles adaptados a su tamaño. Entonces tenía una mesita de su tamaño, como un tipo comedor, pero de su tamaño, sillitas de su tamaño, y ponía las 3 sillitas y yo me convertía en la maestra. Entonces ya en vez de trabajar 1 a 1, ya eran los 3. Por supuesto que a veces me ponían atención las 3, a veces 2, a veces 1, a veces ninguno. ¿Cómo pasa en la escuelita? Pues? Uno tiene 20 chamacos y a veces ninguno te pone atención. Pues, ¿está cuál? Y yo... Ya los maestros siguen. Y así empecé a trabajar. Yo no sabía en ese momento si algo de eso estaba funcionando. O sea, porque no me contestaban. O sea, no hacía yo una pregunta y ya veía, no, sí. Ni te levantan la mano. Sin embargo, todas las instrucciones que daba, porque también yo iba en aumento, me decían, es que tiene que ser instrucción de un solo paso. Y después, ya que lo dominen, de 2. Y yo, no. O sea, todo lo adapté a la realidad, a lo que yo entendía, a como yo lo hice de niña. Pero siempre de forma demasiado fácil a su nivel, porque sí, eran bebés al final de cuentas. Entonces, sin saber si me funcionaba, yo todos los días lo hacíamos, y era puro juego, o sea, realmente era puro juego. Usé muchísimo la música, las canciones, canciones sobre cómo ir al baño, yo se las ponía, o sea, en vez de ponerles el cri-cri o algo así, o sea, yo les ponía música todo el día, pero que enseñara algo. Que dejaran el biberón, estaba cantando. Son videos que encuentras en YouTube de un osito panda, de hecho. Para irse a bañar, lavarse las manos. Lavarse los dientes, qué tienes que comer, qué tienes que avisar si quieres hacer del baño, qué pasa si tienes accidente en la noche y haces pipí y mojas la cama, pues no te preocupes, dile a tu mamá. O sea, todo eso, esa era la música que escuchábamos. Entonces, una vez que dejo todo esto de las terapias y me enfoco yo en hacer una mezcla de todo lo que vi, porque jugábamos también a ensartar, a recortar, a separar. De repente esta libreta de lenguaje la convertí en tarjetitas, entonces yo les enseñaba, jugábamos a los pares, yo les enseñaba la foto de la cuchara y ellos tenían que buscar en qué parte de la casa estaba una cuchara y me la tenían que traer. Yo no les decía, está en la cocina. O sea, ellos tenían que saber dónde iba a estar una cuchara. Asociando, pues. Sí, y a eso jugábamos y pasábamos. La verdad es que me reía muchísimo porque de repente me sorprendían y me retaban a mí. De repente me ponían Tú andas buscando las cucharas. Ahora tú, pues, si tanto me ponían, una vez me pusieron la foto de un control remoto que se descompuso. O sea, ya no teníamos ese control remoto y me peleaban de que yo tenía que darles ese control de la foto, pues, y les traía otro y me señalaban con que no. Bueno, pero por ejemplo, tú dices ahorita, es que yo hacía todo esto todos los días porque no sabía si funcionaba o no. Pues es que estabas teniendo esa retroalimentación a la comunicación. Lo que pasa es que terapéuticamente, pues no tenías una base de datos, o sea, nadie te enseñó a tabular ni a convertir en datos estadísticos lo que tú estás viendo en tus hijos, pero seguramente veías un contacto visual, a lo mejor microsegundo, después más largo, a lo mejor veías un gesto que se parecía a una sonrisa, después era una carcajada. Con el hecho de que se quedaran quietos donde les decías sentados, o sea, tú ya estabas viendo que algo para seguirle, pues, ¿no? Una de las cosas que desapareció y que pues para mí fue mágico porque debo reconocer que cuando eres mamá especial, las cosas más mínimas son grandes logros y los celebras y haces toda una fiesta. Como si te sacaras la lotería. Sí. En todas las terapias, cuando ellos iban con los terapeutas, la primera instrucción era mírame. Entonces yo empezaba también a decir, bajaba su nivel y decía mírame. Y yo lo di eso. De repente ya no fue necesario. De repente ya se sentaban sin que yo les dijera, ya sabían que seguía, ya me miraban, ya me sonreían, ya me respondían a su manera, señalaban estos pictogramas, ya los tenía yo, ya no era nada más la libreta, los tenía en las paredes, en el refri, ya no necesitaban también la foto, me traían las cosas o me jalaban a mí, o sea, ya había una comunicación de ida y vuelta en la que yo podría decir, pues ya no son necesarias las palabras, sin embargo mi corazón de mamá las pedía, las esperaba, las deseaba,
Y justamente, pues hay todo un capítulo de eso en el libro. Cuando yo termino con esta locura de ir y venir con los terapeutas, de estar llenando registros, de estar contestando preguntas, de estar viendo a los niños cómo los querían adiestrar, porque hasta eso llegué a sentir que, o sea, como robots, pues ya había una tranquilidad, ya había una felicidad, yo ya no sentía que era necesario. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando decidiste eso? Pues un poquito más de 5 años. Ok. Pasaron meses, no fue inmediato, pero sí, en toda esta calma, en todo este cambio de rutina, porque fue un cambio drástico, de que era puro juego, pero al final de cuentas era juego enfocado a que ellos aprendieran, solo que ellos pues no se daban cuenta. Así es como llegaron las primeras palabras. Salieron de sus cuerpos. Azul, verde. Azul, verde y mamá. Ay, la Vale nos representa, ¿no? Y justo cuando ellos empiezan a hablar, me doy cuenta que todo el tiempo que yo había estado jugando con ellos, me habían puesto atención, o sea, realmente estaban aprendiendo porque me repetían la libreta de lenguaje sin verla. Yo ahí fue cuando empecé a ver que Sebastián tenía memoria fotográfica. O sea, me la decía acomodada, casi, foto número 1 esto, foto número... Y era muchísimo, o sea, te estoy diciendo que era casi 200 hojas. O sea... Saca el control, no te hagas, mamá. Entonces, empieza a decirla, empiezan a cantar las canciones estas de para ir al baño, para comer, para lavarte las manos, todo sin escucharlas. Como les digo, pues yo todo el día estaba hablando, todo el día estaba cantando, y como yo no sé cantar, yo canto desafinada, y si se me olvida una palabra, pues me invento otra que rima. Y ellos empezaron a cantar como yo cantaba, o sea, se desafinaban en el mismo lugar. O sea, tus hijos no nacieron así, tenían talento, pero te copiaron el perderlo, diga. Sí, todo fue en base a la imitación, efectivamente. Claro. Entonces empieza esta memoria visual, esta memoria auditiva. De repente me agarran los cubos que tienen las letras y números, estos de madera, y me empiezan a formar palabras. Y, o sea, yo me entero ahí que Sebastián sabe escribir, que sabe leer, y yo, ¿what? O sea, ni siquiera hablabas ayer. ¿Cómo es posible que ellos no empiezan diciendo los números del 1 al 10? Ellos me avientan los números del 1 al 50. O sea, era demasiada la información que estaban absorbiendo, pero como no me la decían, pues yo pues no lo sabía. Pues ¿cómo ibas a saber que las tenían, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo debo decir que tuve una asistente personal maravillosa a la que le estoy agradecida y que me ha ayudado todos estos años y que no la pienso soltar jamás. Mi asistente se llama Dora la Exploradora. Ella que habla en inglés y en español, que dice los números, que te dice... pues ahora sí que diga las palabras mágicas, gracias por favor. Y todo esto, de ella aprendieron, pero muchísimo. O sea, yo recomiendo que los niños vean Dora la Exploradora y Go Diego Go, que les enseñaba todo esto de los animales, de su hábitat, que comían. Entonces, Sebastián de repente, porque Sebastián siempre ha tenido un lenguaje muy diplomático, en vez de chango, él me dice chimpancé y come esto o sea, unas cosas que yo, ¿qué? En lugar de carro dice auto. Sí, auto. En vez de zacate, pasto. En cuarto, habitación. Cara, rostro, así. Entonces, era una cosa que, o sea, palabras que yo no usaba, pero él las escuchaba. Claro. El sándwich era emparedado, por ejemplo. Decía yo, quiero un emparedado. Yo, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa? Y pues sí, entonces, por supuesto que no puedo recomendar que dejen las terapias a quien me está escuchando. Lo que sí puedo recomendar es que conozcas a los terapeutas, es que conozcas el método, que sepas qué es lo que estás pagando, qué es lo que está haciendo el niño dentro de esta hora o de estas 2 horas de trabajo. Y que si tú no te sientes a gusto o si ves que tu hijo no quiere ir, que te detengas, que analices, que priorices y sobre todo que trabajes en 1 hora. Bueno, es que mis hijos, lo normal es 1 o 2 horas a la semana. Mis hijos iban todos los días, varias horas.
Entonces, pues es casi imposible que los niños aprendan así. Hay que llevarse el trabajo en casa, hay que adaptarlo a las cosas cotidianas, porque de eso se trata, que los niños agarren habilidades para la vida. Los niños no se van a normalizar ni con la mejor terapia del mundo. Yo tardé en entenderlo y agradezco haber pasado ese bache porque aprendí yo a abrazar esta parte de la discapacidad, a enamorarme de estas diferencias, a valorar estas pequeñas cosas que para la gente, pues para las mamás promedio no es importante. Respirar, comer, masticar, esos son grandes logros para mis hijos. Agacharse a ponerse los zapatos, pedirme un vaso de agua, o sea, cosas que pasan desapercibidos, o sea, para mí me llenaban el alma y lo siguen haciendo. Entonces, y aparte, de forma paralela estaba todo este tema de operaciones con Diego, o sea, de otros gastos, otros temas. Entonces, y aparte de eso, pues también se enfermaban de gripe, de tos, tenían fiebre. Entonces eran muchísimas cosas. Yo sí recomiendo que se informen, que pregunten, que busquen segundas opiniones, que no se queden con un solo doctor, con un solo terapeuta, y que busquen qué les funciona a ustedes, qué las hace felices y qué es lo que realmente necesitan los niños, porque una cosa es lo que nosotras queremos para ellos y otra lo que ellos realmente necesitan, pues para salir adelante. Voy a llorar. No llores. No llores. Bueno, hace rato dices, uno valora mucho lo que hacen, ¿no? Que a veces en los hijos comunes no es que no lo valoremos, es que no sabemos que es un privilegio nacer con esto, ¿no? Como el respirar, Lo damos por sentado. Sí, porque nunca conocemos quién no nace con él. Así ¿no? es. Entonces, como dicen, para valorar hay que tener ausencias, ¿no? Si no, nunca te das cuenta que no debía de haber. Y con Elian, por ejemplo, lo que más festejábamos, hablando entre salud y discapacidad, le decíamos siempre que era el niño que más se le festejaba tener un pañal sucio, pues. O sea, cada que ella nacía fuchilonas, le decíamos nosotros, no, hombre, casi lo ponía de estado en mis redes sociales, ¿no? Es una cosa tan básica como ir al baño, hacer popó, y que no sea capaz de eso, pues desde ahí tú dices, ay, güey, entonces no es un derecho nacer con todo funcionando, tienes que, o sea, es un privilegio realmente, ¿no? Y creo que de ahí la respiración, pues también, Ian tuvo un proceso muy largo para poderlo enseñar a respirar. Actualmente tiene que llevar terapia de lenguaje, pero no para que coma, sino para que respire correctamente y pueda deglutir, que es comer y estimular un poquito los músculos para que pueda tragar lo más que pueda, líquido, comida o lo que sea, ¿no? Y evitar alimentarlo por una sonda. Entonces, desde ese tipo de cosas nos toca ver el lado contrario de la moneda. Hablando de salud, hablando de discapacidad. Yo aprendí con Ian, que es un paciente neurológico por su tema de convulsiones y su comportamiento muy parecido al parálisis cerebral, que con la neurología das un paso y te regresas 3. Cuando tú ves que ellos van integrando algo, de repente hubo una actividad epiléptica, aunque no haya llegado a ser convulsión, y eso mermó algunos conectores neuronales, mató algunas neuronas, y pues tu hijo ya no hace lo que hacía hace rato, ¿no? Y lo hablábamos, por ejemplo, con el tema de decir mamá, que decía mamá, agua, la nana, eran sus palabras, o sea, no decir nada, ¿no? Queda claro. Lo aprendes, duele mucho cuando tú decías, es que la visita pasada el niño hacía esto, pues sí, pero ya te explican, es que la neurología sí va a pasar, pueden avanzar un paso, pues se pueden regresar 2, se pueden regresar 3, la cosa hay que ver cómo darle una calidad de vida. Antes de ir avanzando más con la discapacidad, que era tu hijo va a crecer y no se va a sentar solo, no va a detener su cabeza solo, la tenaza del dedo pulgar, pues neurológicamente no la puede integrar, ¿no? Hay que estimularlo, hay que ponerle unos splints, se llamaban, que eran como unos guantitos que te obligaban aquí a estar doblando la coyuntura del pulgar para tener la tenaza, ¿no?
Llegó a tener las plantillas, hablando en cómo te vas llenando en la discapacidad, queriendo retrasar deformidades que van a llegar en el cuerpo de Ian, ¿no? O sea, yo hablando de mi tema con el parálisis o lo más similar. ¿Cómo cuidar sus huesos que no tienen la presión de nuestro peso cuando te levantas y se pueden dislocar en cualquier momento? Una columna vertebral que se va a enchocar eventualmente, unas costillas que pueden seguir flotando en lugar de formar esa caja torácica. Cómo cuidar sus vértebras a la altura del cuello para que cuando se le caiga la cabeza, que cada día va a pesar más, no se disloque algo, no sé. Entonces, como sus piernas, que nunca se va a parar sobre sus pies, puedan deformarse menos. Entonces ahí empiezas y de repente pues ya traes férulas en los pies, ya traes plantillas en las manos para dormir, traes los splints de día. Tenía esponjas que le tenía que higienizar toda la boca en cuanto comía para que no se le quedara ningún grumo porque podía broncoaspirar. Eran muchas cuestiones dentro de la discapacidad. Estaban los medicamentos de emergencia por si llegaba a tener una crisis convulsiva que durara más de cierto tiempo, pues había que aplicarlo antes de que llegara la asistencia médica en donde sea que estuviéramos, porque pues eso ya puede significar la muerte, un paro cardíaco, muchas cuestiones que vienen con las convulsiones. Pero antes de eso, o sea, todo eso ha sido conforme él ha ido creciendo, ¿no? De esa información que te va llegando pianito. Estaba el tema, pues primero, no come, tiene que comer, que era por lo que se internó inicialmente, ¿no? O sea, es que el niño no come, tiene que comer. Tiene que comer, tiene que alcanzar cierto peso porque su cerebro se sigue formando, se sigue desarrollando, tiene que tener, pues, el sistema inmune, bla, bla, bla. Tiene que hacer popó tantas veces al día mínimo. No, o sea, no puede hacer líquido, no puede estar estreñido, ¿no? Porque eso ya te trae consecuencias en la salud. La discapacidad era el segundo término, como dice la Ale. O sea, en la salud, ¿no? Después era el plan, como él tiende, su sistema inmune es más débil que los demás, o que el común en un ser humano, una gripa se le puede convertir en neumonía. Por lo que a lo mejor con mi hijo mayor tiene fiebre y le dabas Tempra. Con el Ian tienes fiebre y te arrancabas a emergencia a la hora que fuera, pues, ¿no? Eso es salud. Como no se puede sentar, no deglute correctamente, pues obviamente los músculos del cuello se quedan ahí, o sea, la saliva, la comida se queda ahí. Te genera bacterias más fácil, por lo tanto, la infección de garganta era más frecuente. Entonces, la discapacidad me generaba que a cada rato estuviera yendo por antibiótico porque la infección de garganta subió a la nariz, pasó a los oídos, entonces baja era el estómago. Exactamente, entonces ya buscas antibióticos, buscas cuestiones que te generaban algo como sinusitis, como una alergia, entonces esa era la salud versus condición, ¿no? Así es. Años después, lo había platicado, que era parte de su reflujo que generaba la broncoaspiración. Entonces era cirugía para el reflujo, reduce la broncoaspiración y reducen significativamente las cantidades de infección de garganta, de oídos y de nariz. Seguimos hablando de salud, no estamos hablando de discapacidad, Así pues, es. ¿no? Entonces te ven, trae las sillas estas Transformers, ¿no? Que usan los de PCI, los de parálisis, y los ve la gente en la calle. Ay, su niño está enfermito, ¿verdad? Se usa mucho, sobre todo en la gene, yo creo que de nuestras mamás, ¿no? Era un término, pues la discapacidad era una enfermedad. Entonces no falta quien, su niño está enfermito, y yo, no, pues tuvo gripa la semana pasada, pero ahorita no tiene nada, ¿no? O sea, está muy bien. Pero ya, pues uno aprende como que a sacar lo más positivo de esa situación. Que dentro de cuando algo está mal, cuando algo viene mal, se encadena que muchas cosas van a estar mal. Pues el Ian tiene lo que parecería un estrabismo, pero pues no lo es. O sea, también es neurológico que sus ojitos no estén conectados correctamente. Fue declarado legalmente ciego en su momento. Entonces una cosa era la discapacidad, era la salud por estas cuestiones respiratorias, pero aparte hay que ver
si va a funcionar o no con lentes, ¿no? Si va a alcanzar a ver algo o no. Y te vas, o sea, y luego que si la piel es súper sensible y lo que comió le irritó, le manchó, entonces ahora hay que ir con el derma o con la derma porque pues resulta que el niño cuando escurre tantita saliva, pues se le hacen ampollas. Hijo, la saliva radioactiva le decíamos nosotros, ¿no? Pues ahí te vas a ver qué onda. No, pues que trae muy ácido su pH. No, pues es que hay que revisar la oxigenación en la sangre. No, pues es que hay que ver los riñones. No, pues es que hay que ver los pulmones. Y es que entonces, híjole, ahí se aprende uno cada órgano que tenemos que en tu vida habías pensado, ¿no? Seguíamos buscando la salud. O sea, era, en realidad las veces que Ian estuvo internado era por salud, no por discapacidad, pues, ¿no? En su mayoría ha sido por salud. La discapacidad que me lleva a hacerle resonancias magnéticas, a hacerle los electroencefalogramas, a buscarle sillas especiales, bañeras especiales, a buscar, bueno, ya lo que implique, ¿no? Entre rampa y carros y demás para eso, pero eso me lleva a la discapacidad, en que no habla, tuve que encontrar un canal de comunicación, o sea, es muy diferente a la salud, pues, ¿no? ¿Dónde encontré yo la estabilidad con la salud? Hubo mucha prevención en Ian con todas sus medicaciones. Hubo mucha prevención en cuidar su estómago, en tratar de prevenir gastritis, úlceras, que pues los fármacos obviamente van a tener los efectos secundarios, ¿no? Ahí sí nos fue muy bien, o sea, nos fue muy bien con todo ese tema. Sin embargo, cuando yo llegué a la terapia de Glenn Doman, el método Filadelfia, que ahí yo noté 180 grados en Ian y en mí, ¿no? Primero porque pues es una terapia muy controversial, pero leer el libro de Glenn Doman que se llama ¿Qué hacer con mi hijo con lesión cerebral? Te empieza a estandarizar primero el tema neurología, donde ya te dicen, Glenn Doman le llamaba lesión cerebral a todo lo que viniera. Desde una dislexia, desde ser tartamudos, desde ya tener convulsiones como el Ian, tener parálisis, tener autismo, todo lo que venga de tu cerebro. Él dice, esto es una lesión cerebral, porque él lo explicaba, no es muy difícil tratar de meter todo porque no alcanzamos, o sea, el cerebro humano no vamos ni al 10% a conocerlo, decía él. Entonces, vamos a llamarlo lesión cerebral. ¿Qué tan profunda o qué tan severa es? Eran otros 2 parámetros de medirlo. Entonces yo leer el libro como que empecé a entender, eso me abrió muchos canales, ¿no? En mi lenguaje, en ya traducir, es que lo que este doctor me quiere decir es esto. Es que lo que dice, es esto, ¿no? Entonces ya como que eso me sirvió mucho, neurológicamente hablando. Y los experimentos que hacía él, que son lo que narran en el libro, la gente convencional, ¿no? O sea, experimentaba familias con dinero y a familias sin dinero y que tenían lesiones cerebrales diferentes, profundas, severas, y ya decía, oye, pues yo veo mejores resultados en las familias que no tienen dinero, porque son las familias que tiran al piso al hijo, son las familias que amarran al hijo en la silla para que esté sentado y comiendo junto con el resto de los chamacos, pues. Y luego son los hijos que la señora se salió a lavar o se salió a cocinar y dijo, si lo dejo en la cama se me va a caer, si lo dejo sentado se me va a caer, pues lo tiro al piso y al rato el chamaco se arrastraba. Ok, entonces decía Glenn Doman, de nada te sirve ponerle fierros, plásticos, férulas y todo si cuando se las quitas, su cerebro no captó que tenías que hacer. Entonces tú le estás poniendo armaduras y se las quitas y el cerebro sigue sin saber. En cambio, cuando dejas al cerebro funcionar, como es un niño en el piso que integra el primer arrastre, que es el lugar más seguro, pues ahí empieza resultados distintos. Entonces ahí me libré de culpas, pero de esa de la típica de tirar al chamaco al piso. ¿Cómo va a estar el niño en el piso? Pues así, o sea, es el lugar más seguro, punto. ¿Por qué no en una cama? Porque se va a asfixiar con el colchón, no se sabe girar. ¿Por qué no en una silla? Porque no se sabe sentar, güey, no puede tener la cabeza. Entonces, pues no. Entonces, Glenn Doman a mí sin duda vino y me mandó 180 grados con Ian en mejorías. De ahí se me vino también, al mismo tiempo ya me metí yo en esa corriente, pues, ¿no? Y lo alternativo era la alimentación.
la alimentación orgánica natural, que me generó mucho conflicto en lo personal porque no lo entendía. Y ya después, ahorita pues ya me río, se me hace súper sencillo, sobre todo porque entendí la diferencia entre orgánico y natural. Y ya, ok, eso quiere decir esto, pues, ¿no? El Ian, pues, no, para empezar, no existe en el mundo nada orgánico, ¿no? O sea, ya todo está alterado, para empezar. O sea, Así desde es. ahí vámonos tranquilizando. Nada es más del 70% orgánico. Los mejores productos, los más recomendados, los más certificados en el mundo que usted puede escuchar, lo más orgánico que van a hacer son 70%, porque genéticamente todo está alterado. El huevo, el pollo, los granos, gracias Norman Borlaug, Revolución Verde. O sea, el maíz, el trigo, la quinoa, lo que usted guste y mande, la sal viene procesada. O sea, no existe lo orgánico. Entonces vámonos a lo natural. Sí existe lo que no tiene conservadores. Sí existe lo que tiene menos concentrado de azúcar. Sí existen frutas con más azúcar que frutas con menos azúcar. Sí existen vegetales más fáciles de digerir que vegetales más difíciles de digerir. O sea, de ahí ya empiezas, ¿no? Es como que, ok. Entonces, cuando hago todo este cambio, obviamente las fuchilonas de Ian ya eran frecuentes, pues. O sea, ya es que es neta. O sea, si uno está grande, digo, qué incómodo estar hablando de esto, pero yo entendí que el intestino es más importante que el cerebro, güey. Vámonos entendiendo. Cuida lo que comes y tu cerebro va a poder trabajar a todo dar. Tú no cuidas lo que comes y tu cerebro lo vas a tener taponeado. Tu cerebro no va a saber de digestión, no va a saber qué va al corazón, no va a saber qué va a las arterias, no va a saber qué, o sea, no va a saber. Y lo vi con el Ian, o sea, una cosa tremenda, pues ese cambio que el Ian ahora sí me dio la vuelta completa y empezó de nuevo, ¿no? 5 horas de sueño son las primeras que me regaló en su desorden de sueño. Por lo tanto, dije, adiós pastillas para dormir. De las 14 medicinas que tomaba, inmediatamente en 3 meses se me fue a 0 medicinas. Se le hicieron los estudios de electroencefalograma y seguía la actividad neuronal, pero no estaban esas convulsiones. Seguían sus hemisferios frontales como siguen todos locos, cada uno por su lado, pero ya no estaban esas convulsiones. Y después, como llegaba, Elian se acercaba a los 5 años, que es cuando el cerebro biológicamente tiene un crecimiento significativo, más no deja de crecer. Entonces me dijeron los neurólogos, oye, ¿sabes qué te parece si le dejamos la mínima dosis anticonvulsiva para que no nos vaya a dar sorpresas? Porque al momento de crecer el cerebro puede que todas estas se conviertan en convulsiones, ¿no? Los que saben leer electros. Es nada más como prevención. Iba, entonces le volví a meter las anticonvulsivas, pero ya eran 2. Ya no eran las 14 que él tenía, porque ya iba al baño sin necesidad de nada, ya no tenía la acidez, ya no tenía el dolor crónico que tenía en el pecho, ya no tenía la espasticidad en los músculos, o sea, ya era otro brete, pues, el chamaco. Entonces dije, no, pues ahí ya nomás son las convulsiones, ¿verdad? Entonces, eso para mí vino y me marcó totalmente distinto. El Glendoman, las imágenes estas, venía pues de ser ciego, siempre no, con Glendoman. Ahora le decimos que tiene oído de cochi, pues escucha algo, inmediatamente conectó todos sus sentidos, escucha, él voltea, puede, sus gestos faciales los coordina, tiene que, o sea, ya con las emociones, si es susto, si es miedo, si es berrinche, si es frustración, aprendió su carita a decir qué es, ¿no? Porque se le conectaron los sentidos. Ahí fue donde encontramos el sí y el no, que es maravilloso comunicarme con el sí y no. ¿Tienes hambre? ¿Sí o no? Pues. ¿Quieres comida? Pues no. ¿Quieres fruta? Sí. Ok. ¿Quieres agua? Sí. Bueno. ¿Quieres estar solo? Sí. O sea, ¿quieres que duerma contigo? No. ¿O sí? Ok. Entonces ya, para eso es un brinco gigantesco. Intentamos lo de los pictogramas. María le vale madre los pictogramas. Nunca, no le funcionaron. No todos los sistemas aumentativos y alternativos son para todos. En todos tenemos que encontrar el adecuado para nosotros o para nuestros hijos. El sí y no le sirvió a Ian, pero no crean que ya dice sí o dice el no. Ellos no, es visual. Es visual. Ian usa sus ojitos para... Entonces, ese es un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación.
Y Lupita lo encontró. Sí, y lo encontré gracias a Glendoman, ¿no? Con él sí me fui con el tema de blanco, rojo y negro, pero porque era el tema en colores estimulación. Su cerebro no alcanzaba o sea, el cerebro era lo que menos queríamos esforzar por el tema convulsiones, ¿no? Entonces vamos a hacérsela fácil al cerebro. Entonces el rojo, el blanco y el negro los va a procesar mejor. Y tratamos de neutralizar. Ya después, cuando aumentó con Matthew y Carol en el tema, Matthew trabajó con Glendoman, fíjate, fue parte, bendito Dios, le tocó chuparle ahí muchos aprendizajes. Conocimientos. Y benditos tuvimos la oportunidad de que vieran a Ian, le hicieran diagnóstico personalizado, terapia personalizada, y le lograron controlar los parálisis de miedo, le llamaba el Matthew, que era la reacción a lo visual, a lo auditivo y a lo táctil, ¿no? Que de repente ese ruido y me lo bloqueaba, entonces ahora ya nada más como que hace cortocircuito con los ojos, pero ya, ok, ya lo integré, es un ruido, está a la izquierda, volteo, ya me di cuenta que es una bocina, ya me di cuenta que es esto, ya lo procesa, pues, ¿no? Obviamente no entra tan limpio como en una persona común, pero ya es su tiempo de traducir su cerebro es muchísimo más rápido. Entonces, para eso fue una maravilla para mí. Si pudiera regresarme a mis inicios con Ian, ¿qué desearía saber antes que supe después, no? Esto siempre ha sido así como mi tema reflexivo. Si volviera el 2007 y volviera a ser noviembre, diciembre, ¿qué haría yo diferente? O en enero del 2008, ¿qué haría diferente? Pondría a Ian boca abajo y lo tiraría al piso. Eso haría diferente. Le estimularía el arrastre, le estimularía lo duro del piso. No es, aún así que aunque estuviera conectado con todos sus cablecitos que tenía, lo pondría boca abajo. Creo que eso es lo que repetiría, porque yo lo empecé a poner boca abajo hasta los 3 años, pues. O sea, hasta los 3 años entendí que era el método de Glendoman. A los 2, como que, bueno, del 1 al 2, como que tuve un acercamiento. Pero fue casi hasta los 3 que me fui a la comida orgánica, que le quité el gluten y que le quité lácteos y que vi en el resultado con su saliva. Claro que mi hijo mayor y el menor y yo nos atascamos de gluten y de lácteos, pues, ¿no? Digo, claro, nada más. Pero con Ian sí vi que el pH de su saliva cambió, vi que su piel mejoró significativamente a tener una piel divina ahora, 0 broncas con... Es que vamos a ser realistas, una alimentación buena y sana nos cambia a todos. Es para todos, les hace bien. Y cuando se hacen ajustes, se da uno cuenta y pues Ian se le cambió todo por una alimentación sana. No todos podemos hacer esa alimentación, muchos lo ocupan y no lo saben. Pero, ¿sabes una cosa, Cori? Perdón que te interrumpa, nada más para concluir esto. No todos saben guiarte en una alimentación sana. Así es. Creo que esa es la diferencia. Porque quien realmente le sabe te va a guiar con mucho dinero y con poco dinero, ¿no? Yo recuerdo que a Ian, me voy a ubicar en el 2000, en el, no sé, 2012. Con Ian yo tenía un gasto fijo de medicinas porque, bueno, luego entramos en detalles. Yo llegaba a tener un gasto fijo quincenal de medicinas de Ian hasta de 6,000 pesos. O sea, de aquel, no ahorita ni con las córneas, pues, ¿no? De aquel entonces, el Ian llegó a usar antibióticos que cada ampolleta me costaba 1,500 pesos. Y de repente me decía el pediatra, pues van 6, Lupita, porque la infección no se le va antes de que termine en una neumonía. Y yo decía, de verdad 6. Y luego, oye, tío, pero todavía no se le quita esto y esto otro. Pues van 3 más. Y yo de 1,500, 3 más. O sea, era una cosa tremenda. Cuando me voy a la alimentación, que se le siguen haciendo esos ajustes, salían, que ahí sí era meramente salud, no discapacidad, no. El virus que agarró y bolas se le fue súper fuerte.
La bacteria que agarró y bolas que es más fuerte. Ya no estoy hablando de anticonvulsivos, o sea, estoy hablando de esas visititas al pediatra que le dabas. Y ahí es donde su nutrióloga no, a ver, vamos a ajustarle esto, vamos a reforestar la flora intestinal, me decía, para que te resista más esto, para que te resista más aquello. Vamos a darle suplementos de probióticos, de prebióticos y de cosas que en mi vida había escuchado. Y empezaba, pero bien hecho, pues no al estarle jugando ni al fachosear. Era, ¿le está funcionando o no le está funcionando? Oye, a él sí, pero a mi cartera no. Ok, ahorita que era lo más difícil ya le entró, vamos a bajarle calidad, vas a respirar un poquito económicamente, pero vas a seguir viendo resultados. Ah, ok, ya le medía. Entonces yo digo, a ver, si yo hubiera conocido esto antes de meterle tanto gluten y tanto lácteo al chamaco, y le hubiera empezado a dar los calditos esos de pollo con apio y con hígado y con aceites de guachua, pues yo hubiera gastado muchísimo menos en medicinas para dormir, en medicinas para que fuera al baño. Una que yo creo que todo el mundo lo conocemos, el Contumax. Lo que cuesta ahora el Contumax, me río de eso, pues, con lo que costaba hace 10 años. Lo que te cuestan las ampolletas para nebulizar, porque el chamaco tenía todo el reflujo encima, y que era su pan nuestro de 3 veces al día nebulizarlo con las ampolletitas esas que existen, que 5 ampolletitas son, ¿qué? 600 pesos. Ahorita. Más o menos, Vete 10 años atrás, que era así como una novedad. Entonces, ahí es donde dices tú, no, ¿sabes qué? Eso yo me regresaría antes. O sea, yo siento que eso sí, digo, no lo puedo hacer, pero habrá quien esté empezando y a lo mejor le puede funcionar. O sea, sí hay resultados. Habrá quien diga, ya hay sistemas inmunes que son más cuerudos y no lo ocupan, pero pues calarle, ¿verdad? Entonces, si uno le cala pagando terapias y demás, pues puede funcionar. Sí, la alimentación sana es para todos, ¿no? No es nomás para los que están mal de sus intestinos, de su flora. Es para todos y van a cambiar su nivel de vida, de salud va a cambiar. Oye, tiempo comercial. Gracias a la alimentación sana para todo el mundo. Es incomparable el coliflor ahora, ¿no? Ahora que haces arroz y haces pizzas con ellos y todo lo que tú y yo no inventes. O sea, compré un coliflor 80 pesos. ¿Cuál coliflor? Así chiquito, así. O sea, le quitabas 5 arbolitos así alrededor y estaba en 50 pesos. Yo necesito 3 coliflores para medio kilo de pollo de Liam, por ejemplo. Y dije, la madre, 80 pesos la semana pasada, 240 pesos para cocinarle Uno quiere comer sano y no se puede. Medio kilo de pollo. Yo dije, sí, sigan las keto que sí pueden comer gluten, piensen en las que no pueden. Digo, por eso oferta y demanda, pero bueno, la alimentación sana. El tema dinero sí siempre fue una complicación en el tema salud y discapacidad, porque mis hijos, pues obviamente al ser tan delicados cuando estaban recién nacidos, que necesitaban 1000 cuidados, así tipo pandemia, algo así vivíamos nosotros. Entonces, y nacieron en la familia o en la economía equivocada, solo les caía un tipo de pañal, una marca. Tuve el problema de reflujo con los 3 y resulta que era la leche, que era una marca en específico. ¿Cuál usabas? La Enfamil de prematuro, que era una latita del tamaño de una taza de café y carísima. Y que eran para los 3, me duraba 2 días cada latita, 2 días y no había en otro tamaño. A mí me tocó la Similac Alimentum de Lian. Y yo, Dios mío. $50. La de una semana. No. Entonces era comprar nosotros cuando eran sus cumpleaños, Navidad, pedíamos pañales, pedíamos leche, todo el dinero se iba en eso nada más, de pañales y leche, y pues todas las medicinas. Entonces, Sebastián también tenía mucha sensibilidad en su piel, entonces también era una marca específica de toallitas húmedas, de esas que no tienen perfume ni aroma ni nada, porque si no me lo llenaban de ronchas. Y todo. Pues ni las decir cremas. Las cremas, el jabón para lavar, hipoalergénico carísimo y que no podía pegarlo con mi ropa. Era una cosa el agua, la luz, de locos. O sea, la pandemia de verdad se quedó corta con todas las cosas que teníamos que hacer. Y
Y dentro de todo este tema, debo decir que una salud que se mermó fue la mía, mi salud emocional. Yes. También, pues sí, tuvo varios altibajos en todo eso porque ni sabía cómo manejar todas estas situaciones. El dinero siempre ha sido un tema complicado en casa porque se multiplica por 3, pero no nada más son los gastos normales que todas las personas tienen. Es este tema de salud, es que los niños estén bien. Es esto que nos ha costado tanto con Diego. Pues él duró 5 años en tratamiento por la epilepsia, solo por la epilepsia. Entonces, la medicina carísima que no podía faltar, o sea, era más fácil que no tuviera que comer ese día a que faltara la medicina, Claro. porque una vez que no se la des, puede venir una convulsión, lo cual es pues, bajan los terrible. niveles médicos. Pues. Entonces, si a eso le sumas, pues 2 de mis hijos usan lentes, pero no nada más es como yo, la miopía, el astigmatismo. Ellos tienen otras cuestiones por la retinopatía, sus córneas están lastimadas. Oye, Ale, y las medicinas de emergencia que caducan porque nunca las usaron, pero las tienes que reemplazar. Ay, no, yo de verdad que no por buena ni no por bondadosa, yo he regalado ropa, pañales, medicinas, todo eso que mis hijos pues no pueden arrasamos usar. con medicamento. Las marcas que decíamos, pues esto está más barato, vamos a comprar toda la caja y resulta que les caía mal los pañales pues, y no las puedes ir a regresar, ¿verdad? Entonces, y como yo no tenía tiempo de ponerme a vender ni nada, tenía que atender 3 chamacos que ocupaban demasiadas cosas, pues resulta que mucha gente se veía beneficiada. El tema de la ropa, eso sí, ya es en parte de la discapacidad por el perfil sensorial que tienen. No aguantan ciertas texturas, etiquetas, botones, o sea, era una cosa, pero en ese momento pues yo no sabía nada, la discapacidad no estaba en mi vida. Así que yo decía, bueno, estos niños me salieron muy delicados de todo. Es ese sistema inmune, pues que nadie te dice que con la discapacidad es mucho más sensible. El tema de comer, ok, ya les estoy comprando la leche más cara, que es la que les cae bien, pero resulta que mis hijos no saben tragar, masticar, deglutir. Hay que enseñarles. Yo ni siquiera sabía que a alguien se le tenía que enseñar cómo comer, cómo respirar, cómo agacharte, o sea, cómo mirarte a los ojos. Entonces son muchísimas cuestiones que, por supuesto, en mi caso la discapacidad siempre pasó y está en segundo plano totalmente. Así que a mí sí, yo no soy tan zen como Lupita. Yo no soy zen. A mí alguien que llegue y me diga, están malitos tus hijos, están enfermos, o sea, no, quítate y no me vuelvas a hablar. O sea, yo sí soy... yo soy muy sarcástica, amiga, no soy zen, soy sarcástica. Soy muy explosiva, soy muy peleonera y yo no doy segundas oportunidades. Tú te acercaste a decirme que mis hijos están malitos, olvídate de mí. Fíjate que, no, yo justifico mucho la ignorancia y la neta es que si yo no hubiera tenido a Lian, ni me asomo al tema de la discapacidad. Diego, las cosas como son, no me voy a santificar porque, no, ni madres. O sea, sería de la bola de ignorancia promedio, ¿no? Y no tienes por qué saberlo si no lo has vivido, a menos que lo estudies. Y si lo estudias debes de tener mucha convicción. Si no, pues hay otras carreras, búscalas, ¿no? Pero creo que es un tema. Cuando dices la discapacidad pasa a segundo plano, yo creo, Ale, que más que nada sería un punto de partida diferente, ¿no? O sea, porque la discapacidad nos hace agarrar rumbos diferentes, pues, como estos. O sea, al final del día tú dices, sí, pues tiene discapacidad, por eso mis antenas están dirigidas. En mi caso, la gripa puede ser neumonía. Entonces, pícale, atiéndele la gripa. Oye, la infección de garganta se le puede pasar a los bronquios y pícale, atiende la infección de garganta. Entonces, ¿por qué? Porque sé que tiene discapacidad, ¿no? Entonces, sí, amiga, y sí, definitivamente el tema dinero, híjola, es muy difícil, es muy... Esto, de hecho, nos genera muchos temas que tenemos pendientes, como qué se les regala a nuestros hijos, qué valoramos más que lleguen a nuestra casa con ellos, ¿no? Y bueno, es lo que nos funciona, pero para llegar a algo que nos funcionó, yo te estoy hablando 15 años después, o sea, 15 años después yo con Elian ya deshice, subí, bajé. Yo me equivoqué muchísimas veces, hay cosas de terapia que adapté en casa una vez que me salgo de todo esto, que por supuesto no me funcionaron y las quité, otras
otras que nunca las hicieron dentro de terapia y que vi que les funcionaba y que yo dije, pero ¿por qué demonios no, no lo hacen con los niños si eso funciona? Entonces todo eso vas aprendiendo, vas desaprendiendo, porque lo único que sabes es lo que te funcionó a ti, lo que tú viviste de chiquita y pues yo en mi familia, pues yo jamás conviví con la discapacidad. Entonces estás en blanco totalmente y para colmo todo el mundo, los que saben, entre comillas, te están diciendo que todo lo que has hecho está mal, que no estás preparada, que no esto y que tu hijo no lo va a hacer y págame. Yo lo que hice fue armarme de un buen equipo. Yo fui haciendo un equipo alrededor de Lian y el equipo principal o el que yo buscaba quedarme era el médico. O sea, el médico que no comulgara con mi intento de alternancia, pues no te ocupo. Debe de haber otro cabrón que me siga el rollo, ¿no? Entonces, bye, adiós. El pediatra de mis hijos, lo amo, lo adoro, lo respeto. Mi tío Pancho es una cosa maravillosa la medicina. Me lo ha dicho con todas sus letras. Guadalupe, yo le daría a tu hijo todo lo que tú no le estás dando. Así es que habla de tu nutrióloga y vean qué van a hacer juntas y me avisas. Nomás manténme atenta, ¿no? Ha sido de los que ha levantado el teléfono y le ha hablado a otros especialistas cuando me sacan llorando de sus consultorios, porque pues al final del día en el gremio se conocen y les dice, tú no conoces a Lupita y no conoces a Ian. Tú no sabes lo que Ian ha avanzado cuando esta mujer se ha puesto a darle caldo de tortuga cuando todo el mundo le decimos que no lo haga, pues. Entonces, súbete al barco o dile que no, pero no te metas con ella, ¿no? Entonces ha sido una persona que se ha sumado conmigo al está funcionando, no está funcionando. Entiendo que médicamente nunca me lo enseñaron en la escuela, no es mi librito, no le hago, pero yo estoy viendo en Ian que está funcionando, así es que Guadalupe, tú síguele. Entonces, obvio encabeza los líderes de medicamentos, pues, ¿no? Claro que sí, y creo que eso es lo que aprendemos todas las mamás, a cómo va pasando el tiempo, empezamos a aprender, lo único que nos hace falta son los títulos. Hay que hacer un Ceneval, amiga, si no le echamos. ¿Verdad que yo sí? digo que sí. Y no, yo sí me aventé cursos, diplomados, yo también. conferencias, me empecé una vez que entraron a la escuela, yo ese tiempo lo usaba para ir y aprender. Oye, es que yo también tuve que entrar a cursos y todo para poder ayudar a Enrique. Y dijiste algo muy, muy, muy importante ahí, que decías que los terapeutas lo veían más como negocio que más que ayudar a tus hijos. Y sí, se presta mucho, la verdad. Un terapeuta que no te enseña a trabajar con tus hijos en tu casa, ya ahí es un foquito rojo para saber que ese terapeuta es un negociazo tus hijos, porque el terapeuta te tiene que dar trabajo en casa, te tiene que enseñar a dar esas terapias en tu casa y por supuesto te tiene que meter al consultorio para que vea cómo trabajas con él y cómo trabajas con tu hijo, cómo ella trabaja con su hijo. Sí, pero al principio pues no sabes, o sea, tú confías. Así es. Y confías ciegamente, aparte de que ellos son los que saben, pues está esta esperanza de que tu hijo va a mejorar, de que todo sacrificio vale la pena. Y sí, yo no me arrepiento de lo que hice, pues ahora sí que no se puede regresar el tiempo, pero pues aprendí muchas cosas que desde afuera, si no los hubiera metido a terapia, no hubiera podido inventar terapias en casa. Y sobre todo, pues aparte de ver, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero que mis hijos sean normales? No. Hasta me tuve que hacer esa pregunta y yo creí que la respuesta era sí, pero resulta que no los quería normalizar. Sí. Y fue este proceso de abrazar la discapacidad. Yo por eso siempre recomiendo a todas las personas esto, que busquen una segunda opinión. No, y tercera y cuarta y hasta sexta. Y todas las que sean. Ocupen. Y si hay algo dentro de ti, algo que no te convence, hay que síguele confiar buscando. a este instinto, dices, no sé, algo no me gusta este doctor, algo no me late, algo no concuerda con lo que no me gusta esta terapia, algo con lo que me dice y lo que veo. Bueno, aquí Elian tiene una anécdota entre muchísimas que voy a resaltar, ¿no? Ian, con el tema de la mecánica de deglución, que siempre ha sido un pánico para nosotros, pues sí, pues mandaba al bronquio derecho la comida, ¿no? Y me dijeron una vez, es que vamos a hacerle la estimulación de electroshocks en
en esta parte. Se le llama electroshock, si suena muy dramático, pero son los electros estos que usan los fisios, ¿no? Sí, digo, sí. de esas frecuencias eléctricas que, digo, en tema nos vamos a Frankenstein, ¿no? Pero no, o sea, nada más te mueves es un así, aparato ajá. especial y pues hay quien lo hace, ¿no? Y me dijeron, no, y hay que hacerlo antes. La médico pediatra de aquel entonces siempre decía, vámonos hasta lo último, hay que ver qué funciona, Todo es urgente en esto. Sí, pero ella era, por ejemplo, es que está broncoaspirando, el libro dice que tengo que hacerle la sonda en el estómago y alimentarlo por ahí, pero como Ian no ha tenido neumonías, no ha sido internado por una broncoaspiración, no te ha sacado un susto, vamos buscándole, o sea, vamos evitando eso y hay opciones. Entonces los electros es una opción. Entonces yo la adoraba por eso, pues porque ella me decía, el librito dice que si broncoaspira le des comida por la panza para que no broncoaspire. Pero ella no ha tenido todo lo demás, entonces tiene una alta posibilidad de que no lo necesite. Entonces vamos a agotar antes de... Y ahí llegan esos electros. Pues me acuerdo que lo tenía el biológico, por cierto, y lo llevaba a hacer los electros, entonces yo me fui de sorpresa a visitarlos y llegué y lo acompañé a la terapia a Lian. Y Lian hacía un drama cuando le ponían los electros. Entonces me veía ahí, ¡ma! Y yo con la cara así de a la torre, o sea, le está doliendo. Y me dice la terapeuta, no duelen, ¿eh? Y yo le dije, pero ¿por qué está Ian así? Me dice, no duelen. Entonces dice, yo nomás te puedo decir que no duelen, no molestan. Mira, toda la frecuencia que tenemos y ve el mínimo que estamos usando, pues es un niñito, entonces no duelen. Entonces me dice, ¿quieres que te los ponga? Me dijo, para que sientas lo que está sintiendo tu hijo. ¿Dijiste que sí? Sí, pero espérate. Entonces yo le dije, ¿puedes? Sí puedo. Me dijo, yo necesito que tú como mamá estés tranquila con lo que está recibiendo tu hijo y para que me creas, tienes que saber. Le dije, ok. Te llevo el té con Ian y le dije, a ver, hijo, me voy a poner estas cosas. Si me molestan, yo voy a sentir lo mismo que tú. Si me molestan, paramos la terapia. Tú no vas a recibir electros y que nos diga la pediatra qué otras opciones hay. Lo que siga, pero si te molestan, no. Pero si es cierto lo que ella está diciendo, que no duelen y que tú estás haciendo un drama, vas a aguantar las sesiones que te proyectaron. Soltó la risa el cabrón. Soltó la carcajada en ese momento. Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que Lian no es pendejo, pues, que es bien listo. Y me los puse y no se siente nada. O sea, se sienten más en los toques que agarras en la Ciudad de México cuando vas. O sea, sí, pues no sé, neta. Es ¿Te como, atreviste? Yo no. es como era así como las pantuflas de masajes que tenía yo, por ejemplo. O sea, yo, güey, Sí, que me las solamente pusieron. te mueve así, pues. Sí, pero haz de cuenta que Lian tenía la cara así de los ojos de, te los están poniendo, mamá. O sea, te estoy viendo y te los están poniendo, mamá, ¿no? Haz de cuenta. Y ya en eso que lo pone la morra. Y volteo yo con los ojos, hijo de tu chacala madre que no duele nada. Y él así como que, ¿no? Y digo, no, pues te fregaste y terminas las sesiones, ¿no? Entonces digo, nomás para tenerlo en cuenta que también son bien listos los recanijos y cada que veamos, a ver, en realidad si es el terapeuta o el médico o lo que te están haciendo, o eres que me estás llamando la atención, que se vale, ¿no? Digo, para dentro de este proceso de búsqueda que no nos chamaqueen los niños, pues, Así ¿no? es. Pero de que también existe el profesionista que le vale queico porque no se pone, existen muchos, muchísimos. Y lo que yo siempre he dicho cuando me ha tocado pelearme con profesionistas, que les digo, a ver, güey, tú le estás moviendo la pierna al niño, olvidándote que tiene una espasticidad y que tiene un comportamiento en su pierna de años de espasticidad. Si tú le haces un desgarre muscular, el problema me lo voy a llevar yo a mi casa, no tú. Es más, a ti te corren mañana y en la vida te voy a volver a ver. Yo me voy a quedar con un problema y tú no vas a pagar ni el vendaje de ese problema. Así es que si te estoy diciendo que me expliques y que aprendas a ver el dolor que mi hijo está manifestando, lo haces. ¿No estás de acuerdo? Pues me lo entregas. No hay chamaco, no hay paciente, o sea, no hay paciente, no hay trabajo. Punto, ¿no? O sea, digo, por si les falta orientación, amiga, para los pleitos, ¿verdad? Pero o sea, creo que sí son líneas muy delgadas, pero sí existen. Así es. Conmigo, Enrique, sobre la salud, nos preocupamos desde que supimos que estábamos embarazados.
Como si él evita bien. Claro, sí. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por la salud de Enrique. Yo fui una niña, ya se los dije, súper enfermiza. Y Eri fue un niño que nació mal y murió 3, 4 veces y lo revivieron. Y él es asmático y pues tiene varios problemitas de salud. Entonces dijimos, bueno, la mamá, o sea, la mamá fregada, el papá fregado, pobre chamaco. Y fue por eso que también fui a la orientación, amigas, para saber cómo cuidarme. Sí, hasta alimentación y todo. Sí, Qué cool, sí, amiga. entonces me cuidaba qué comer. Soy una persona que soy mochilera, pues me tuve que aguantar. El café, pues igual, me tuve que aguantar. Tuve que aguantar muchas cositas, me alimenté bien y pues me cuidaba y todo. Entonces nuestra preocupación siempre fue salud, sin saber todo lo que se nos venía. Sí, entonces desde chiquito, si el pediatra nos decía no le des esto y dale esto, le hacíamos caso. Él es el que sabe. O sea, él es el de los estudios, tú le crees. Entonces, hasta eso tuvimos un muy buen pediatra desde un principio. Buenos estudios y, o sea, prácticamente lo miraba y se curaba el chamaco, pues. Y nos fue guiando sobre la alimentación. Enrique al principio comía todo, y todo natural, todo hecho por mamá, nada de envasados, nada de conservadores. Entonces, iba muy bien, sí tuvimos problemitas con la leche. Hubo un momento donde Enrique hacía unas caritas cuando así iba a hacer popó de bebé y te paraba perdón por reírme, la trompita y rechinaba. Hacía un rechinadito. Okay. Entonces, no, hacía un ruido así. O sea, no, porque era bebé, era bebé de 6 meses, estaba pequeño y hacía popó. Entonces, cuando me tocó una de las idas de revisión del bebé, le dije al doctor, me dice, ¿lo vas a revisar, lo vas a pesar o quieres entrar con el pediatra? Y yo, voy a entrar con el pediatra. O sea, me hubiera quedado en mi casa si nomás era pesarlo, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? O sea, sí. Y llevo a la tiendita donde pesan el jamón. Ahí es donde pasa la verdura en esa y ahí lo meto y ya, o sea. Entonces entré con el pediatra y le dije, doctor, mi hijo rechina. ¿Cómo es el doctor? Rechina, pero ¿cómo rechina ese? No tenía dientes, era un bebé. Le dije, pues es que cuando va a hacer popó, le dije yo, para la trompita así bien bonita, como pollito, le decía yo, y hace un rechinido. Y me dice, pero siempre que va a hacer popó, ¿desde cuándo lo está haciendo? ¿Cómo hace? Dice, pues como hacen los bebés, le dije yo, o sea, ¿cómo hacen los bebés? Amarillo que parece mostaza, ¿no? O sea, y me dijo el doctor, tu niño es intolerante a tu leche. Ya no le puedes dar, a partir de hoy vas a comprar una leche así. Y la puedes comprar en cualquier farmacia. Y va a ser de aquí en adelante, es lo que le vas a dar, porque él no tolera los lácteos, o sea, no. Y nosotros, bueno, ok, no sabía cuánto costaban esas latitas pequeñitas, chiquititas de leche. Cuando fui a comprar para ya darle yo ese cambio de leche, me fui para atrás, carísimo, ¿no? Carísimos, y la compré con todo el dolor de mi alma, pero era la salud de mi hijo. Y hacerle el cambio de leche le causó problemas. ¿Por qué? Porque el pediatra tampoco me dijo, vas a irle cambiando la leche poco a poco. Y yo, ¿qué sabía? Pues, o sea, Dulce, estás viva de milagro, hermana mía. Entonces, o sea, no, yo que sabía que se tenía que ir gradualmente cambiándose la leche y yo se la cambié. Entonces él se estriñó inmediatamente. Y lloraba y pegaba esos gritos de que él lloraba y no se notaba. Y con eso lloraba horrible. Fue como caí con este pediatra que les digo que lo miraba y se curaba el chamaco. Él inmediatamente supo
le cambiaste la leche, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Y ya le platiqué que lo había llevado con el pediatra de El anterior. Ajá. Y que me había dicho que era intolerante y que mi leche le estaba cayendo mal. Entonces me dijo, ¿pero por qué? ¿En qué se basó? ¿Le hizo el estudio? Te voy a mandar a hacer un estudio. ¿Cómo hace el niño? O sea, cuando tú le quitas el pañal, me dijo, ¿tú ves que esta es una explosión o es más así? Ya te pues, empezó a hacer preguntas y dedujo. o sea, pues. nada que ver con el otro. Y me dijo, no, pero de todos modos vamos a hacerle el estudio. Le hizo el estudio y ahí salió que no era cierto. Y vuélvele a dar, o sea, le vas a volver a dar tu leche porque esa es la que le va a servir y esto y lo otro. Y pues también los miedos de yo soy muy enfermiza, mi esposo pues así. Y no, dale leche materna. Y ahí empezó la preocupación de lo que es la salud de Enrique. Él no empezó su alimentación a los 6 meses, empezó hasta los 8, porque traía todavía arrastrando el problema que se le crió en sus intestinos por ese cambio de leche. Entonces empezó hasta los 8 meses y él me fue diciendo cómo agregar la alimentación en Enrique poco a poco. Y pues a los 2 años y medio más o menos, Enrique dejó de comer de un día para otro. Se quedó con lo que era el danonino, la galleta María, el plátano, la manzana, y fue todo. Y la leche pues ya era de mamila, que en ese entonces ya le daba de mamila. Y pues empezó a ser una preocupación para mí mucho, porque en mi familia tendemos a la anemia rápidamente y fuerte. Entonces era una preocupación constante en mí. Y luego, o sea, de hecho ni siquiera me pregunté por qué dejó de comer. O sea, me preocupó, no está comiendo. La consecuencia que no comieras. Ajá. Entonces, porque igual yo decía, bueno, yo no comí hasta los 6, yo tomaba mamila. O sea, ya les platiqué esa historia. Entonces, era de anemia, le va a dar anemia. Agregó la gelatina de fresa, tenía que ser pronto y de fresa, nada más. Si no, no comía otra cosa. Y pues seguía yo con la preocupación. Le hacíamos estudios cada 6 meses para ver que estaba bien, que estaba saludable y gracias a Dios siempre salía bien. Pero aún así, pues seguía la preocupación de la alimentación, de que le pusiera, para empezar, el desarrollo. No come, no se desarrolla, su cerebrito no se desarrolla bien, no va a crecer bien. Entonces, todas las consecuencias que trae no comer. Le preguntaba. O sea, buscabas salud, no buscabas discapacidad. Así pues. Es, o sea, ni en cuenta con la discapacidad. Sí. Entonces, empecé a externar mi preocupación, que ya lo sabía el pediatra, con un tío que también es médico, creo que ya les había hablado de él. ¿Cómo se llama? Mi tío Oscar. El tío Oscar, porque siempre hablamos del tío Oscar, ya sabemos. El tío Oscar, y es padrino mío. El que si les dé buenos chapetes a los chamacos de que todo está bien. Pues. Sí, me dijo, bien. Yo le dije, le platiqué y le dije, tío, le dije yo, Enrique no come, y aparte que traía detrás a mi mamiquela y a mi mamá y a todo el mundo de que es que no come, métele la comida a fuerzas. Mis hermanos que sufrieron una madrastra, como una hermana madrastra, que yo por miedo de la anemia, yo sí les metía a ellos a fuerza la comida. Me decía, ¿y por qué a mí me metías la comida a fuerza y a él no? Entonces yo para eso pues ya era madura, ya estaba adulta. Cuando los cuidé a ellos era una adolescente chiquita. Entonces decía yo, pues es que tampoco le puedo meter con embudo o con la cuchara hasta dentro de la comida, pues. Entonces ya me decía mi tío, déjenla en paz, decía. El niño tiene brillos en sus ojos, sus chapetitos, sus labios, tiene buen color, su pelo brilla, me está repuestito, no está flaquito. El niño está saludable, lo que él come lo está aprovechando hasta ahorita. Nos tenemos que preocupar cuando que él no se ve así, que no se ve enfermo. ¿Qué hiciste, Cori? ¿Qué de eso, de cuidar la salud, sientes que abonó para la discapacidad? O sea, para llegar y decir, ¿sabes qué? El Enrique está estable, está sano y ya, o sea, se da ese brinco. A los 3 años fue cuando me lo diagnosticaron.
fue donde supe que era parte del autismo, de la que condición. podía retroceder tanto en el habla, en la alimentación, en su aprendizaje. Entonces ya supimos que era ahí. El problema era sensorial con Enrique. Bueno, en ese entonces no sabíamos que era sensorial, pero que era parte del autismo. Entonces ya eso no nos dejó de preocupar al nivel que teníamos la preocupación. Nos preocupábamos porque seguíamos haciendo el examen por cualquier cosita, ¿no? El examen de ver cómo estaba. Pero ya nos enfocamos nosotros en las terapias. Ya una vez con el diagnóstico nos enfocamos a darle terapias y yo también caí en exceso de terapias. O sea, inexperta por no saber, teníamos un equipo enorme. Gracias a ese equipo sí tuvimos muchos avances. Tuve la suerte, siempre lo he dicho en las pláticas cuando me preguntan, tuve la suerte de encontrarme buenos terapeutas, buenos doctores. El habla era uno de los que Enrique tenía que llevar. Tuve un terapeuta que me ayudó a que él hablara rápidamente. Él fue uno de los que nos animaba mucho a seguir. Nos daba trabajo en casa, nos daba tips de cómo trabajar en casa, cómo hacer material con cosas que teníamos en casa para ayudarlo. Y exactamente lo que tú hiciste, nosotros también lo hicimos con cuadernos, con lo que teníamos, porque los materiales didácticos para todo eso es carísimo. Y cuando no tienes, pues ahí tienes un ingenio en tu cabecita de que no se te se te activa y lo tienes que hacer, ¿no? Y yo soy de las que hago manualidades y siempre tengo algo en casa y ahí hacía las cosas para ayudar a Enrique con respecto al habla. Le bajamos un poquito cuando llegó el momento cuando Enrique tenía 6 años, estaba en primero de primaria, estaba en terapia de habla en el seguro. Y aparte lo llevamos con un foniatra por fuera, tenía su terapeuta por fuera, tenía una maestra de apoyo para escolar y aparte le daba terapias en motricidad, en lenguaje, en comportamiento y aparte teníamos un equipo de USAER en el kinder. Entonces, cuando sale del kinder que pasamos a primaria, la maestra de apoyo no nos soltó. Nos siguió dando y aventándonos trabajo en casa porque pues veía los avances que tenía Enrique, que nosotros trabajábamos y todo, y más las terapias que hacíamos en casa. Nosotros salíamos a las 6:30 de la casa de la mañana, no llegamos hasta las 8:30. Enrique estaba en un colegio y un colegio no es una escuela de gobierno. Exigen más a los niños, le exigen demasiado tareas. En el colegio era, aquí están todas las tareas y hazlas y mañana me las traes. Enrique avanza de diferente manera, es demasiada información para él y aún así eran todas sus terapias, era la escuela maestra de apoyo, era las terapias en casa, el que tenía que tener que hacerlo comer, hacerlo bañarse, él queriendo jugar, la escuela en la escuela y la escuela después de la escuela. Entonces era demasiado que llegó un momento donde yo estaba cansada, muy cansada, y Enrique llegó un día en la escuela y dijo, ya no quiero trabajar. Así dijo. Y se levantaba y andaba entre los compañeritos, se salía del salón, se iba a 3er año, se iba a 6º año, se metía a la dirección, regresaba, se iba otra vez a los salones, salía a jugar y Enrique, siéntate, y Enrique, pues no, yo ya no voy a trabajar y yo no voy a trabajar. Y señora, Enrique ya no quiere trabajar. Sí, en casa está igual, no quiere trabajar y ya empezaba a llorar, ya no quería ir a la escuela, ya no quería ir a terapia, ya empezaba a alterarse y yo igual ya estaba cansada de un lado para otro. Yo siempre me he manejado o caminando o en camiones. Y las distancias aquí en Ciudad Obregón, bendito Dios, casi llego a Guaymas en un camión. Hago hora y media para llegar a cualquiera de las terapias. Entonces, más lo que esperas, terminas esperando 2 horas en transporte. Bueno, el problema son los camiones. Sí, no, claro. No la ciudad. Todo está muy lejos. Obregón, tú decías, no, o sea, Obregón, pues aquí vivo, ¿no? Tú decías, ay, Guadalajara, no me imagino ir a Guadalajara, es enorme. Sí, aquí se me hace enorme todo. Entonces,
Imagínate yo, ay, si en Guaymas te subes a un camión en 15 minutos, llegas y regresas al lugar de origen donde lo agarraste después. Y aquí duras 3 horas arriba del camión y no llegas a tu casa. Entonces llegó donde yo ya vi a Enrique demasiado saturado, como tus niños, demasiado estresado. Entonces dije, hasta aquí. Le bajamos el nivel a la escuela, que ya era ya en los últimas, en el último mes. Le bajamos a las terapias, dejó de ir a la terapia de apoyo, bueno, que era escuelita de apoyo. Dejamos de ir. Duramos como 1 mes y medio sin ir porque dije, va a ser vacaciones. Dejó de ir con un foniatra. Dejamos de ir al IMSS, para empezar el IMSS y ya no traíamos seguro, ¿no? Ya nos estaban cortando ya y lo dejé con la terapeuta. Pero en ese momento la terapeuta tuvo amenaza de aborto y dejó de dar. Entonces nos quedamos sin terapias, ¿no? Nos quedamos con la pura escuela y aún así yo hablé con la maestra. ¿Sabe qué, maestra? Por las terapias que yo le doy a Enrique, yo también tuve que aprender. A mí me enseñaron mis terapeutas, me enseñaron todos a cómo trabajar con Enrique en casa, cómo crear mi propio material. Le dije a la maestra, ya le dije a la maestra que le íbamos a bajar, que las tareas se las íbamos a ir entregando poco a poco, que el fin de semana íbamos a adelantar y entre semana, que le dije, es que tenemos demasiadas terapias, son las terapias y luego tanta materia, tanta tarea, Enrique se me está estresando. O sea, entonces podríamos decir, la alimentación fue un primer foco para ti. Sí. Pero te empezaste a conformar que sí estaba recibiendo los nutrientes, aunque no comiera lo que querías. Así es. Y después en la sobreestimulación, que ya es cuando abordabas el tema de la discapacidad, el autismo en este caso, le bajaste al ritmo y obviamente te empezó a embonar todo. Así es. Okay. Ya nos bajamos de estrés, vi la salud en mí, vi la salud en Enrique, dije, no, o sea, esto no es así. Seguimos, agarramos una sola terapia, porque dije, ¿qué es lo que ocupa y qué me ofrece cada terapia? No podíamos regresar con nuestra terapeuta desde el inicio, porque ¿Cuál era la terapia que más le aportaba? Yo creo que todas. Sí, pero cuando tuviste que quedarte con una. Me quedé con foniatría. Te voy a decir por qué. Porque la terapeuta de Enrique estaba incapacitada, no podía atendernos y ella me quiso pasar con alguien más y yo dije que no, si no era ella. No, porque con ella yo vi grandes pasos. Ella le ayudó mucho a Enrique. Yo creo que fue la terapia que más le abonó. Era ocupacional. Terapia ocupacional. Ajá, fue la que más le funcionó a Enrique. Me quedé con foniatría porque ya dije, pues la escuela. Pero la que se te acomodaba. Pues. Sí, y la escuela de apoyo, la de escuela, todo, o sea, no, dije foniatría y foniatría también le dan psicopedagogía, pues entonces se completaban 2 que nomás era en una sola, pues entonces fue con la que me quedé, le funcionó hasta que llegó esta bendita pandemia que cerraron todo. Nos quedamos en casa, fue cuando tomé cursos. Yo para entonces llegó pandemia, una semana antes yo ya había dejado de trabajar porque yo ya estaba enferma. Físicamente yo ya no aguantaba. A Enrique yo ya lo veía más relajado y la pandemia vino a tornarnos más a Enrique estrés por tanta escuela, tanto que tenía que ver. Al principio no sabía cómo ayudarlo. Tuve que aprender a llevar cursos, aprender cómo ayudarlo y luego todo fluyó. Enrique sigue sin comer, ya ha integrado alimentos, integró nuggets de pollo, el pan brioche, el aguacate, de repente me come zanahoria. ¿Cuál es el pan brioche? Es un pan que haz de cuenta la Virginia, pero sabe a mantequilla, está muy bueno. La Virginia a mí no me gusta, ese me gustó. Y es como pan de hamburguesa, pero también lo venden como pan para sándwich y como pan para hot dog. Sí, sabe a mantequillita, sabe bien suavecito y todo. Y ese le gustó a Enrique. Entonces él pide los nuggets y un queso lala amarillo.
amarillo y Lala. Él sabe si no es Lala, dice, no es. Luego les sabe así porque... Esas marcas nos deberían de patrocinar, ¿verdad que sí? Danonino, Lala, Galletas María, Fisher Price, por favor. Yo no Tiendas orgánicas, por favor. Expendios de pollo. Entonces él ya consume esto, Bachoco. consume, sí, por favor, consume, ahorita está comiendo, me dice tacos de queso, me salió chilango mi hijo, no dice quesadillas, dice tacos de queso. Y yo, tacos de queso. Es que lo oye en las caricaturas, ay, yo quiero un taco de queso, y pues son las quesadillas, y le digo, quesadillas, tacos de queso, mamá. Y así, ¿no? Bueno. Y tiene que ser queso, Lala. Muy bien. Sí. Y pues de vez en cuando come sopitas, claro, de dinosaurio, color azul. No sé. Y al final de cuentas, creo que ahorita pues ya la preocupación de que coma o no coma sigue, pero no tan fuerte como antes. Enrique está saludable. No hemos tenido problemas en cuestión de su salud, de anemia, que tanto me preocupaba a mí. Está creciendo, creo que está en un promedio de salud de su físico y de su edad. Entonces, yo, pues, después de la pandemia fue más relajante todo, lo emocional, lo físico. Salió muy bien, la verdad, nos sirvió en cierto modo la pandemia a nosotros para decir que era lo importante y que no. Con respecto a la escuela, también bajé mis estándares. Hicimos reset, pues. Ajá. Todos nos reseteamos. Entonces, creo que quedamos bien con respecto a la salud, solamente es cuestión de seguir cuidando. Enrique, su alimentación es sensorial y ya estamos trabajando con él. Por eso sigue integrando alimentos y poco a poco ahí lo estamos haciendo. Súper. Sí, es algo que no termina, es un proceso que sigue mientras los niños van creciendo y hay que seguir aprendiendo. Esperemos que estas experiencias les haya servido a quien nos está escuchando. Si ustedes tenían dudas, estaban confundidas o no sabían si dejar o no dejar esa terapia, ese método o probar algunos nuevos, esperamos que les haya servido escucharnos. Estas son nuestras experiencias, es lo que nos funcionó a nosotras. Es posible que no te funcione a ti o es posible que te funcione más, pero pues de eso se trata, de hacer comunidad con las amanecidas. Así es, cada terapia es diferente y les funciona diferente a cada uno de nuestros hijos. Y a cada responsable del hijo también. Sí, claro. Entonces, si tienen alguna duda de lo que hablamos, con mucho gusto las leemos y se las contestamos. Muy bien, pues nos supercolgamos con el tiempo. A mí se me olvidó hablar de las hiperbáricas, que es otro gran aporte que tuve para Ian. Y en salud, las convulsiones le trajeron problemas de salud a Ian, como el síndrome de Steven Johnson, ¿no? Que es una pesadilla que tenemos en casa. Es un tema muy extenso, me quedo con lo que dice la Ale, ojalá algo hayan rescatado, son condiciones distintas, son oportunidades distintas, son decisiones distintas, pero bueno, también... y organismos distintos. Cada especialista, ¿no? Entonces... Tenemos contextos y lo que sea, inténtelo. Siempre es mejor decir no funcionó y lo dejo que a decir sí lo hubiera hecho, ¿no? Creo que con eso rescataría. Y bueno, una cosa es que estén enfermos y otra cosa es que tengan discapacidad y a veces una con la otra nos lleva, pero esa es la idea. Nos ha encantado este espacio. Muchísimas gracias. Coméntenos qué temas, qué dudas, cómo les podemos guiar y pues aquí estamos. Hasta el próximo jueves. Bye. Ellas son Las Amanecidas. Un nuevo episodio cada jueves 5 de la tarde, hora Pacífico.